Bien, bienvenidos a esta clasecita del tema de situaciones con dados. Sí, vamos a abordar algunas preguntas de examen de admisión, pero primero vamos a ayudarles con la parte teórica, ¿sí? Mucha atención, estimado compañero. Bien, lo primero que hay que recordar en problemas con dados es que un dado convencional, un dado normal, un dado común, es aquel dado en el cual sus caras va a tener los números en forma de puntos que indican pues el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, ¿no? Aquí se visualiza un dado en el cual hay tres caras visibles para nosotros, donde está el 1 a la derecha, el 3 en la cara frontal y el 5 en la cara posterior, ¿no? Sería interesante nosotros saber cuáles son las demás caras, ¿no? O dónde se encuentra pues la cara 2, la cara 6, la cara 4. Por ejemplo, en la cara inferior, opuesta al 5, ¿quién tendría que estar? ¿Se acuerdan? Claro que sí, tendría que estar el 2, ¿no? Y observa la imagen. Opuesto al 5 está el 2, ¿no? Muy bien. Ahora, en la cara posterior, es decir, opuesto al 3, ¿quién tendría que estar? A ver, a ver. Ajá, claro, el número 4, ¿no? O la cantidad de puntos que nos indica, pues, que es 4, ¿no? Observando la imagen, opuesto al 3 está el 4. Y opuesto al 1, definitivamente va a estar el 6. Entonces, de la imagen, estimado estudiante, sale una conclusión muy interesante. Que en un dado común, recuerda, en un dado convencional, no te olvides, en un dado normal, las caras opuestas siempre van a sumar 7. ¿Sí? Las caras opuestas siempre van a sumar 7 en un dado común. Además, la suma de los puntos, es decir, la suma de todos los puntos en un dado, dado que están los números del 1 al 6, pues va a ser 21, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a visualizar. Se tiene dos dados convencionales, ¿ya? Imaginemos que tenemos dos dados convencionales como los que se aprecian en la imagen, ¿sí? Situaciones así podemos encontrar en preguntas de este tipo. Si en la imagen tenemos dos dados convencionales, lo que vamos a querer hacer nosotros es comparar, ¿no? Ya que aquí vemos en el primer dado las mismas caras, o al menos vemos el 1, el 3 y el 2, y en el otro vemos pues el 2, el 3, pero hay una cara que no tiene puntaje, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué puntaje debe ir en esa cara lateral derecha? Definitivamente cuando uno compara ambos dados, ¿sí? Visualmente uno diría, profe, tendría que estar el 1, pero cuidado. Cuidado porque el problema te dice que solamente son dos dados convencionales. No está especificando que sean dados iguales. Entonces, si son dados convencionales, con seguridad van a estar los números del 1 al 6. Pero no podría estar en esta cara el número 4 porque es opuesto al 3, no podría estar el 5 porque está en la base, es opuesto al 2. Entonces hay dos opciones. Podría ser el puntaje máximo como 6 y en puntaje mínimo como 1. Es decir, aquí en esta carita hay dos opciones, el 1 o el 6. Nosotros cuando comparamos y decimos, profe, creo que ahí debe estar el 1, entonces ahí en ese caso necesitamos un dato extra. Nos tienen que decir que son iguales. Observa, mira, tenemos dos dados convencionales, pero además son iguales. Entonces ahí lo que tenemos que darnos cuenta es la posición de los puntos. Tenemos el 2 ahí colocado en la misma posición en ambos dados y tenemos el 3 colocados en la misma posición. Entonces vemos dos caras de dos dados, ¿sí? Convencionales en la misma posición. Entonces en esta cara donde no aparece el puntaje ya no puede estar o el 6 o el 1, ¿cierto? O sea, ya no hay dos opciones, mejor dicho. La única opción es que sea el puntaje el 1. ¿Sí? El único valor que podría ir, ya que son dados iguales, ¿sí? Entonces recuerda, cuando son dados iguales, ahí sí nos fijamos en la posición de los puntos. No te vayas a olvidar, esa parte es importante, ¿ya? Cuando son dados iguales, nos fijamos en la posición de los puntos, siempre y cuando nos den pues estos dos dados para comparar y veamos dos caras, ¿sí? Vamos a ver eso en unos ejemplitos dentro de un momento. Por ejemplo, eh, hay dos casos importantes que tenemos que interpretar en una pregunta que nos puedan ofrecer. Imaginemos que el problema nos dice, nos dice, si se muestra una fotografía, mira, se muestra una fotografía, entonces la suma de puntos de las caras visibles, ¿cuánto sería? ¿No? Eso es lo que vamos a calcular, la suma de puntos de las caras que sí podemos ver, pero en la fotografía. Entonces, en esta fotografía, definitivamente no vamos a poder ver lo que está en la cara posterior, es decir, opuesto al 4.
¿Sí? Opuesto al 4 no lo vamos a poder ver porque es una fotografía. Si tú ves una fotografía y vas a voltearla o vas a ver la parte posterior, pues no va a haber dibujo ahí, ¿no? Entonces, recordando que, claro, es un dado convencional y tiene los números del 1 al 6, ¿sí? Y las caras opuestas suman 7. Aquí nos dicen la suma de caras visibles. Entonces, si es una fotografía, no puedo rodear la mesa, ¿sí? Entonces, solamente podría ver lo que nosotros podemos ver desde nuestra posición, ¿sí? Entonces decimos, en la cara frontal veo al 4, eso me piden la visible. En la cara lateral derecha veo al número 2, eso también me piden. En la cara superior veo al número 6, eso también me piden. Y son las únicas tres caras que puedo visualizar en dicha fotografía. Muy bien, estimado estudiante, entonces la suma pedida sería 12. 12, ¿no? Muy bien. Ahora mira esta segunda situación y vamos a interpretarla, ¿ya? Máximo, ¿sí? El estudiante Máximo coloca un dado común, ¿sí? Un dado común sobre una mesa y nos dice, pues, la suma de todos los puntos visibles para Máximo, ¿no? ¿Cuál sería la suma de todos los puntos visibles? Aquí hay que interpretar que sí podemos rodear la mesa, ¿sí? Aquí hay que interpretar que sí podemos rodear la mesa. Entonces, si nosotros podemos rodear la mesa, podremos decir que además de los tres puntos o las tres caras que vemos, también podemos ver la opuesta al 4, ¿no? Que sería el 3, la cara posterior, y opuesto al 2, que sería el 5, la cara izquierda. En ese caso, pues la suma sería, estimado estudiante, 20. ¿No? Muy bien. Esos son dos casos que nosotros tenemos que interpretar. Es importante que te des cuenta si puedes dar la vuelta, si puedes rodear la figura o no. ¿Ya? Bien, bien. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Bueno, vamos a reforzar lo que acabamos de explicar en la parte teórica de cómo interpretar si puedo rodear o no puedo rodear, ¿ya? Por eso que aquí tenemos la imagen que nos dice rodear versus no rodear. Eso es importante, amiguito, así que hay que verlo nuevamente. Tenemos entonces una situación con más dados, ¿no? Ahí está. Y nos dice, Lucio coloca tres dados convencionales sobre una mesa como indica la figura. Lucio va a colocar aquí tres dados de esta forma, uno a la izquierda y dos a la derecha, uno encima de otro. ¿Cuánto suma como máximo los puntos de las caras que no serán visibles para él? Entonces, si nos piden la suma máxima de las caras que no van a ser visibles, la pregunta sería, ¿qué interpretas tú? ¿Vale o no vale rodear? A ver, profe, según la lectura, al ser colocados los tres dados de esta manera, y me pide la suma de los puntos no visibles, pero como máximo para nuestro amigo Lucio, entonces yo creo que sí podemos rodear. Efectivamente, amiguito, aquí sí podemos rodear de la interpretación del problema, ¿sí? Si fuese una fotografía, no se podría. Entonces, si sí podemos rodear la mesa, vamos a ver qué pasa con el dado que está arriba. Desde nuestra posición, si vemos al 1, al 4, pero también vamos a ver al 3 que está al lado opuesto y también vamos a ver al 2 que está al lado opuesto del 5. Pero no olvides que nos piden las caras no visibles. Entonces, del dado de arriba, ¿sí? La única cara que no vemos es la inferior, opuesta al 1. ¿Sí? La única cara que no se ve del dado que está aquí arribita es la cara opuesta al 1, que sería el 6, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con otro dado, el dado que está a la izquierda aquí abajo, ¿no? Donde podemos visualizar desde nuestra posición al 1 al 2. Pero como sabemos que podemos rodear, sí podemos ver al opuesto del 2. El opuesto del 2 en la cara posterior estaría el 5 y aquí habría que entender que la lateral izquierda sí la podemos ver, ¿sí? Al rodearla, pero la imagen no nos muestra. Entonces, como nos piden las caras no visibles, una cara no visible definitivamente sería la que está en la parte inferior que conocemos, que es el 6, y la cara no visible sería la lateral derecha. Entonces la inferior no hay problema porque ese sería el 6. Pero he aquí la parte principal, amiguito, recuerda. La cara derecha no podría ser el 5 ni el 6, son opuestas al 2 y al 1, pero hay dos opciones, que sea el 3 o el 4. Y como nos piden como máximo, allí sí lo vamos a acomodar a nuestra conveniencia. Porque nos piden pues el puntaje que no vemos como máximo, ¿cierto? El mayor. Y entre 3 y 4 que no se aprecia aquí, entonces lo que tendríamos que ver es que el máximo posible sería 4.
Para esto nos convendría que el 3 esté en esta cara lateral izquierda, ¿cierto? Muy bien, entonces esos son los dos valores que no podemos visualizar. Tapada por la mesa y el 4 que fue a nuestra conveniencia, ¿sí? Recuerda que son dados convencionales y no nos están diciendo que son iguales. Así que no es necesario comparar dados. ¿Te acuerdas? En la cara anterior habíamos dicho, ¿sí?, que podemos comparar los dados cuando nos dicen que son dados iguales. Vamos con el dado que está a la derecha y el último dado. Lo no visible serían pues dos caras aquí, arriba y abajo, ¿sí? Superior e inferior. Y también una cara más que es la izquierda, opuesto al 3. Bueno, entonces nosotros sabemos que opuesto al 3 está el 4 y en la cara superior e inferior va a estar el 6 y el 1. Pero no sabemos quién está arriba ni quién está abajo, pero la suma definitivamente va a ser 7. Entonces ponemos que sería 4 con 7, ¿no? Al sumar, la suma máxima pedida sería 6, ¿sí? Y recuerda pues de que aquí la suma máxima siguió gracias al máximo posible, que era 4, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente situación. A ver. Lucio coloca 3 dados convencionales sobre una mesa y le toma una foto como indica la figura. Mira, le toma una foto como indica la figura. ¿Cuánto suman los puntos de las caras no visibles? Te pregunto. Interpretemos. ¿Rodeamos o no rodeamos? Profe, dice que es una foto. Correcto. Entonces, al interpretar, no podemos rodear la mesa. Y si no podemos rodear la mesa, nosotros vamos a hacer el cálculo de la suma de los puntos no visibles. Uno se preguntará, profe, ¿y no sería igual que en el caso anterior? Definitivamente no, porque en el caso anterior tú has rodeado la mesa. Y vamos a ver qué pasa. Si no podemos rodear la mesa, lo no visible tendríamos que buscar pues el lateral izquierda del lado de arriba, la cara posterior que es el opuesto al 4 y uno por uno. Pero también podemos recordar una fórmula matemática que nos hace recordar lo siguiente, ¿no? La suma de todos los puntos es la suma de los puntos visibles más lo no visible, ¿cierto? La suma total de puntos será lo visible más lo no visible. Y lo visible creo que se ve de forma inmediata, ¿no? Sería todos los puntajes que vemos. El 10 en el dado de arriba, el 3 en el dado de la izquierda y el 8 en el dado de la derecha que está abajo. La suma total de puntos, recordando que cada dado, la suma total, si es un dado convencional es 21 y como son 3, sería 21 3 veces, nos daría 63, ¿no? Entonces, ¿cuánto le faltaría a 21 para llegar a 63? Claro que sí, le faltaría simplemente 42. Y esa sería la respuesta para esta preguntita, ¿no? Entonces es importante, estimado estudiante, que te des cuenta si vale o no vale rodear la figura. ¿Sí? Bueno, esperando que te haya servido un poco esta parte teórica, vamos a realizar otro video para continuar con la parte en práctica, ¿sí? Si te agradó el video, te sugiero que por favor le des me gusta, ¿sí? Le des like y si deseas, suscríbete para que puedas ver pues novedades en el canal de Aprendiendo con Jonathan. ¿Sí? Muy bien.